Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar una vez más del otro lado. Pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en qué momento del día y desde qué país me esté mirando a través de YouTube. Les agradezco una vez más el apoyo y su presencia del otro lado. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios y los correos que me han enviado a raíz de los videos anteriores que he subido a YouTube, que han tenido una repercusión que no me esperaba. Y me han escrito personas contándome sus experiencias, entre ellas una ex testigo de Jehová llamada Florencia, que me ha contado no solamente su experiencia con todo este tema de ataques espirituales, experiencias paranormales, sino que también cómo ella se liberó, cómo logró salir de todo eso. Ella me autorizó para que yo contara su experiencia, lo compartiera acá en mi canal y me envió un documento relatándome su experiencia como si fuera un diario, o sea, así con diferentes fechas. Lo que yo voy a hacer una saga de videos como las que hice en su momento cuando nuestro hermano desprogramado eh, nos mandó su experiencia, que él era Betelita, ¿se acuerdan? Que yo hice una saga de videos contando la experiencia de este hermano ex Betelita que nos contaba los pormenores que había vivido dentro de la casa Betel. Lo mismo voy a hacer con esta experiencia que me manda Florencia. Voy a hacer una saga de videos porque obviamente sería muy largo contarlo todo en uno. Lo que yo voy a compartir con ustedes ahora es la introducción a esa experiencia donde ella cuenta más o menos cómo empezó su experiencia en este ámbito, cómo ella entró en la organización, cuál fue su experiencia ahí adentro. Y después ella me relata con fecha, con diferentes fechas, cómo fue su proceso para librarse de eso. Yo voy a leer la introducción, este video va a ser el video de introducción, y después en los videos que vienen, en la saga que viene, voy a ir contando fecha por fecha, tal como ella me lo mandó. Así que voy a leer la introducción a, a este testimonio de liberación, como lo pone ella acá, como ella me lo envió, y lo voy a ir leyendo y haciendo como acostumbro a hacer algunas eh, reflexiones al respecto. Dice así: me llamo Florencia, tengo 29 años y nací en Argentina. Cuando tenía 4 años inmigramos a Chile. Viví allí hasta los 12 años. Y luego inmigramos a Alemania, donde sigo viviendo hasta el día de hoy. Desde chica creía en Dios, pero nunca fui activa en ninguna iglesia. Solo conocía algunos rezos que mi abuela me había enseñado. Pocos años después de llegar a Alemania, mi abuela preferida falleció y no me pude despedir. Esto causó un impacto muy fuerte en mí, sobre todo siendo adolescente. Esto es muy común, que muchos de nosotros es como que iniciamos una especie de búsqueda espiritual o, cuando entramos en una especie de crisis existencial. Generalmente es cuando nos enfrentamos a hechos así, a hechos tan difíciles de los cuales nadie nos puede dar una respuesta. Nadie en el mundo humano. Más sí tienen respuesta en el mundo espiritual, por supuesto. En Dios todo tiene respuesta. Y a veces uno encuentra o busca la respuesta en los lugares equivocados, como nos ha sucedido a muchos de nosotros cuando entramos a la organización, ¿verdad? Y como le ha sucedido a ella. Pero este tema es muy común. El ser humano siempre tiene esa necesidad de trascendencia, esa necesidad de mirar más allá, de entender ciertas cosas que no están delante de nuestros ojos, pero para las cuales tenemos derecho a saberlo. Porque Dios mismo a veces pone esa inquietud, esa ansia, esa sed adentro nuestro, esa sed de trascendencia espiritual. Sed que tenemos todo el derecho de calmar, siempre en el lugar equivocado, no en los lugares equivocados, sino en el lugar correcto. Dios no pone la sed para después negar el agua. Dios no es cruel. Lloré muchas noches no sabiendo por qué murió y me preguntaba que si existe un Dios, ¿por qué deja que tanta gente muera? En esta época yo era un poco más rebelde, me juntaba con gente antisistema y que no creía en Dios. También me interesaba por lo paranormal, veía películas de terror, usaba el tarot, leía el horóscopo, me interesaba por la lectura de manos y hasta llegué a jugar, entre comillas, a la tabla Ouija en 2 ocasiones.
Esto es algo muy común. Es muy común entre los jóvenes, entre las personas que de repente entran como en esta actitud de que, bueno, quiero investigar a ver qué hay más allá. Pero fíjese cómo lo que le pasó a ella, que es lo que nos pasó tal vez a muchos, ¿no? Eso de entrar como en un periodo de rebeldía, de intenso dolor, no poder encontrar una respuesta, entonces decidir de que, bueno, de que entonces, si nada puede apaciguar ese dolor, si le pregunto a Dios y no me responde, entonces Dios no existe y Dios no puede ayudarme. Es una actitud que muchos podemos llegar a tener en algún momento. Y hace que busquemos, como decía hace unos segundos, las respuestas en lugares equivocados. Y es muy común, entre los jóvenes más que nada, incurrir en esto, ¿no? En esto de jugar a la copa, a la tabla ouija, que es una manera de abrir portales, de darle entrada a estas entidades oscuras que después, como ella después nos pasa a contar más adelante, entidades que la atormentaban, que la molestaban, porque muchas veces esas entidades entran a través de estos portales, a través de utilizar oráculos, que los oráculos de por sí no son malos, o sea, no es que es pecado, no es que la tabla ouija es demoníaca, el tarot es demoníaco, no. Hay un prejuicio que es excesivo con respecto a eso. Ningún oráculo es malo. Los oráculos originalmente se hicieron para un conocimiento personal, para un crecimiento espiritual. Ya lo voy a desarrollar más en otro video, pero los oráculos en sí no son malos, pero hay que saber usarlos. Se tienen que usar con responsabilidad, se tienen que usar con respeto, y no con una actitud de rebelde o de jugar. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién viene. No, hay que usarlo con respeto y con mucha responsabilidad. Con el mundo espiritual no se juega, no es un juego eso. La primera vez fue con una compañera de colegio. Estábamos en su casa, cerramos la puerta de su habitación y pusimos todo en su lugar. Habíamos puesto algunas velas también. Luego de empezar la sesión pregunté, ¿dónde está mi abuela? El trozo de madera que indica las letras se empezó a mover solo y un viento fuerte apagó todas las velas. Nos dio miedo y paramos de jugar. Luego, siendo tan insensatas, les contamos a nuestros compañeros de clase, pero no nos creyeron. Y para demostrarles que decíamos la verdad, volvimos a jugar, entre comillas. Esta vez fue en un parque y había muchos compañeros alrededor. Éramos 4 personas que estábamos ante el tablero y uno hizo una pregunta que no recuerdo, pero nuevamente el trozo de madera se empezó a mover solo. A todos les dio miedo e incluso hubo una reunión de apoderados para que dejáramos de jugar, porque muchos les contaron a sus padres y estaban asustados. Fue ahí donde empezó mi calvario todas las noches, hasta hace recientemente. En las noches sentía que alguien me tocaba. Sufría mucha parálisis de sueño con visiones demoníacas. También vi a plena luz del día visiones de demonios. Oía pasos, voces, en sueños me venían a molestar y a pelear conmigo, entre otras cosas. Incluso el perrito que tuve muchos años y que nos trajimos de Chile, que muchas veces dormía conmigo, se ponía a mirar la pared con las orejas paradas y luego salía de la habitación. Dormí algunas noches con mi mamá porque tenía miedo. Cuando no pude más, visité a un pastor de una iglesia evangélica para que me ayudara. Él lo único que hizo fue preguntarme si iba al psicólogo. Yo le dije que no estoy loca. Esto es otra cosa. Después de insistirle tanto, hice una oración con pocas ganas y me fui. Es extraño que un pastor evangélico, que generalmente suelen estar más preparados, por lo menos más preparados que los ancianos en estos temas, se ve que este pastor no estaba preparado para ayudar a Florencia. Debería haberlo ayudado más, sobre todo en lo que es la parte de guerra espiritual. Claramente las cosas paranormales no pararon ahí. Después de poco tiempo mi mamá empezó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. 2 señoras iban a menudo a nuestra casa, así que en una ocasión les expliqué mi situación y me creyeron. Me dijeron que los demonios existen y que mientras más me acerque a Dios, más ellos se alejan. Al fin me sentí comprendida y decidí estudiar la Biblia con ellas. Estudié varios años.
Si no mal recuerdo, 3. Predicaba, participaba en la congregación e hice muchos amigos. En 2014 me bauticé como testigo, pero algo en mí me decía que no enseñaban las lecciones de Jesús, sobre todo respecto a lo de la sangre y a cómo tratar a los expulsados. Ni siquiera les dirigía la palabra, nada que ver con lo que enseñó Jesús, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aparte, las cosas paranormales no paraban. Las señoras con las que estudiaban me decían: tienes que orarle a Jehová y se van a ir. Yo lo hacía constantemente, pero no paraban. Lo mismo que me decían a mí, lo mismo que me decía el anciano cada vez que yo le pedía ayuda con las experiencias espirituales, de ataque espiritual que yo sufría. Él me repetía una y otra vez el versículo el nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella corre el justo y se le da protección. Y sin embargo yo lo aplicaba y no podía ser libre de todo eso. Salía a predicar, iba a las reuniones, no faltaba a nada, a ninguna de las reuniones, en el estudio del libro. Me aplicaba muchísimo en el estudio personal y sin embargo seguían esos ataques. Porque la solución no pasaba por ese lado, la solución estaba en otro lado que lo vamos a ver más adelante. Después de un año de estar bautizada con ellos me salí. Acá hay algo que quiero hacer hincapié. Fíjese que ella se bautizó en el año 2014. Los ataques espirituales no se frenaron ahí. Lo mismo que me pasó a mí, yo me bauticé como testigo de Jehová y tampoco paró ahí. Eso demuestra que el bautismo de los testigos de Jehová no es válido, porque en el bautismo uno tiene que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que entra en uno y quita a esas entidades oscuras, que cualquiera que sea, Es como cuando Jesús, creo que en el libro de Mateo era que decía, nadie entra en la casa de un hombre fuerte a menos que lo ate para después saquearlo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese que entra y ata al hombre fuerte para poder someterlo y entonces dominarlo a ese hombre fuerte que simbolizaría las entidades oscuras? El Espíritu Santo, lo cual los testigos de Jehová no lo reciben en su bautismo, porque si lo recibieran se harían libres, lo cual muestra que los testigos de Jehová no reciben al Espíritu Santo, su bautismo no es valedero y por lo tanto no es la solución para esta clase de ataques espirituales, para esta clase de experiencias. Por eso los testigos de Jehová no son libres, viven atados espiritualmente, porque no tienen a ese que es capaz de atar al hombre fuerte. Ninguno de los muchos amigos que tenía me volvió a hablar. Incluso fue una vez a la reunión de la conmemoración de la muerte de Jesús y ninguno de los hermanos me habló. Solo una señora muy humilde y mayor, que no era testigo, me vino a saludar. Como ya sabe, las secuelas de esta secta son bastante arraigadas. Durante muchos años viví con cargo de conciencia, pensando que realmente le di la espalda a Dios. Estuve varios años viviendo la vida a mi manera, pero siempre con un vacío espiritual. Hasta que una noche, hace más o menos un año, le oré a Dios y le dije que si cometí un error y si Él realmente estaba en la organización, me lo hiciera saber y yo volvería. Al día siguiente abrí YouTube y lo primero que vi, sin yo nunca haber buscado nada acerca de los testigos, fue un video de un ex testigo anciano de Jehová contando sus malas experiencias en esta secta. Quizá lo conoces, él se llama el Centinela Libre. Después encontré a Rafael David, así que sentí que mi oración fue respondida y no volví a la secta. Por supuesto, conozco al Centinela Libre, a Alfred, que le mandamos un beso grande, también a Rafa. Bendito sea Dios, que tu oración fue escuchada y no volviste a esa secta. Muy bien, hasta acá la primera parte de la introducción. Voy a subir este video en YouTube y voy a seguir con la segunda parte de la introducción. Por favor, quédense ahí, que ya volvemos.